Dios hizo el pacto con Abraham, prometió que le daría tierra, descendencia y bendición. En esa ocasión incluyó el primer principio, prometiendo bendecir a las naciones que trajeran el bien a Israel y maldecir a quienes hicieran mal a ellos. Eso lo vemos en Génesis 12:3. Esto se repite en toda la historia del pueblo escogido de Dios. Unos los bendecían, otros los maldecían, pero Dios prosperaba y quitaba a aquella persona. Todos los que apoyaban a Israel han prosperado, pero los que luchan contra él han perdido. El resultado no siempre llega inmediatamente. Sin embargo, tarde o temprano llega la consecuencia. Este principio todavía se encontraba vigente en Jeremías. Israel había pecado, cayó en idolatría y Dios utilizó a otras naciones para disciplinarlos. No obstante, la nación que lo hicieron con maldad, con sevicia, pensaron hacerle daño diciendo, ay, gocémonos que tenemos la oportunidad de hacer daño a Israel. Ellos también van a ser juzgados. El segundo principio se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, y es que cuando Dios juzga a una nación que comete injusticia contra su ley, Él no exige que siendo pagano vivan como cristiano, pero sí espera que un día ellos lo conozcan y vivan como Él manda. Sin embargo, se ha mirado a través del tiempo que cuando un pueblo va y crece y está en pecado contra pecado y va en contra de la ley divina, Dios tiene que tomar cuentas y juzgar a ese pueblo. Un ejemplo, Sodoma y Gomorra. Eso pasó con ellos, porque estaban haciendo cosas que a Dios no le gustan. Pero el libro de Jeremías muestra la aplicación de estos dos principios. ¿Cuál? El primero, que Dios bendice a aquella persona que bendice y maldice al que maldice o le va mal a su pueblo. Y el otro principio es que cuando la nación va en contra de Dios y en su pecado, Dios toma cuenta y destruye esa nación. Dios utilizó a Jeremías, Dios utilizó en Jeremías a Babilonia para disciplinar a Judá. Judá había desobedecido a Dios y Babilonia fue un instrumento para castigar a la nación de Dios y también a otras naciones. Sí, Dios los usó a ellos, pero aquí Dios le dice a Babilonia también, ustedes son instrumentos míos, pero ustedes sacaron orgullo y fueron con maldad a castigar a las otras naciones, pero ustedes van a tener también castigo o corrección de parte de Dios. Pero aquí en el capítulo 46 al 51 vamos a ver cómo Dios profetizó a otras naciones su destrucción, como pasó con Jerusalén, Dios, y lo que pasó también con Egipto, que Dios profetiza que lo va a destruir porque ellos están haciendo cosas malas, porque están en contra de su pueblo de Dios. Aquí Dios comienza esa profecía, y por eso el título del estudio de esta mañana es Profecía a otras naciones. Ese es el título, y vamos del capítulo 46 al 51. 46 al 51. Sí, del 47 al 51. Gracias. Y aquí, antes de comenzar, miremos realmente cómo era el reino Israel.
Recuerden que Israel se había dividido en dos reinos, del norte y del sur. Vamos a mirar en el mapita, por favor. Aquí, todo ese es el reino. ¿De qué? Israel. Israel se había dividido en dos. ¿Reino de qué? Del norte y reino del sur. Eso fue en el año 931 antes de Cristo. En el reino del norte es acá y en el reino del sur es aquí, Judá. En el reino del norte estuvieron 10 tribus y en el reino del sur fueron 2 tribus. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos manejado a comienzo del libro de Jeremías, lo comenzamos a manejar, pero ahora miremos la otra mapa, porque para mí es importante que ustedes sepan cómo fue la extensión del reino babilonio. Mire que este es el reino babilonio, se comenzó desde aquí, todo es esto, toda esta parte, todo es el reino babilónico. Pero miren que aquí está el rey, el mar ¿qué? Mediterráneo, y al lado del reino Mediterráneo, para que ustedes se ubiquen, aquí al lado está Jerusalén. Entonces acá quiere decir que está el reino de ¿qué? Del norte, y acá el reino del sur. Y miren dónde está Egipto, aquí. Pero aquí muchos dicen descendieron. Sí, precisamente están en Jerusalén, descienden a Egipto, o sea, bajan. Entonces, ya sabiendo eso, vamos al otro mapa. Eso. Ahora ya tenemos acá el reino de ¿qué? Del norte y del sur. Y aquí están las naciones que Dios va a tener profecía esta noche, esta mañana. Estas, todas ellas, Dios le está hablando a cada uno. Recuerden que acá al fondo está ¿qué? Egipto. Y aquí, por este lado, queda ¿quién? El imperio de ¿qué? Babilonia. Sí, uno ya mira mar Mediterráneo, Judá, del norte y del sur. Y acá uno mira Babilonia y abajo Egipto. O sea, uno se ubica, yo siempre me ubico más fácil por el mar Mediterráneo. Sabiendo así, pues más fácil. Ah, Salvador, ¿para qué hizo eso? ¿O para qué mostró esto? Para que ustedes sepan que hay 10 ciudades o países, 3 ciudades que Dios va a profetizar. ¿Qué profetiza? Lo mismo que profetizó contra Jerusalén y contra Egipto. Vemos que en el capítulo 46, me devuelvo, en el capítulo 46, la profecía es contra Egipto. Egipto no fue juzgado por maltratar a los escogidos, ni por andar en injusticia. Muchos estudiosos dicen que han estudiado, han investigado, dicen su castigo fue porque el castigo vino porque los israelitas confiaron en Egipto más que Dios. Y que ellos se unieron al pecado de Egipto con su idolatría, y que Egipto animó a Judá a que pecaran y que se apartaran de Dios. Por eso que vino el juicio de Dios. Pero ahora aquí viene Judá. Digo, en Judá, no, Filisteo. Los filisteos, me colocan el mapita. Los filisteos es la segunda ciudad, y los filisteos queda acá, mírenla. Es la segunda ciudad que viene la profecía. La ciudad de Filisteo, de Filicia, fue destruida con un tsunami. Vamos y me prende la luz. Y acá fue destruida con un tsunami filistea. Pero si quiere vamos del 46. Dice, primero comenzando el título, dice profecía acerca de ¿qué? De Egipto. El 47 dice profecía sobre ¿qué? Los filisteos. Y ahora los filisteos, mire que los filisteos ellos ayudaron al rey Nabucodonosor a atacar a Judá, cuando el rey Joacim, en el año 598. Cuando atacaron y ellos lo atacaron, entonces el rey Nabucodonosor le dio una parte de la tierra de Judá. Pero aquí los filisteos siempre fueron enemigos de Israel, siempre
Siempre. Muchos estudios dicen que fueron destruidos porque ellos fueron enemigos de Israel. Es una parte que ya uno puede comprender. Pero ahorita vienen en el 48, ¿qué ciudad viene? ¿Qué pueblo? Moab. Y después viene Moab, y en el 49, ¿cuál? Amonitas. Moab y Amonitas eran descendientes de Lot. O sea, esas dos eran descendientes de Lot. ¿Y Lot qué hizo? El pecado de Lot, ¿cuál fue? Incerto. ¿Cierto? Hizo incerto con sus hijas. Y aquí Dios juzgó a Moab por varias razones, según Jeremías. Este pueblo había confiado más en sus riquezas, enalteciéndose delante de Dios. Ellos se sentían los más poderosos, tenían una soberbia, diciendo: nosotros tenemos, nosotros conseguimos. Era muy soberbio. Y Dios los destruyó. ¿Por qué? Vamos al capítulo 48, versículo 29. Leámoslo. 29, sí, 29 y 30. Felicito, ¿me colaboras? Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, tu cólera, pero no tendrá efecto sus jactancias, no le aprovecharán. Wow, esa ciudad, como las otras ciudades, cometieron pecado contra Dios. Ellos se habían enaltecido y tenían una soberbia diciendo: nosotros somos los que tenemos buena riqueza, y nosotros. Pero acá Dios dice: hemos oído la soberbia de Moab, que son muy soberbios. Wow. Yo decía: ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a poner esos capítulos 47, 48, 49, 50 y 51, que son ciudades que son destruidas para mí? Si son ciudades, ¿cómo hago la aplicación para mí? ¿Cierto? Porque las que estaban pecando eran ciudades. Yo dije: bueno, tengo que aprender a mirar en qué momento yo estoy fallando. Estas ciudades cometieron pecado, confiaron en su poderío. Ahora me hacía la pregunta yo personalmente: tú, como Moab, ¿hay soberbia en tu vida, Salvador? ¿Hay soberbia que tú dices: todo lo que yo hago está bien, yo lo hago muy bien, mire, yo hago? Eso es soberbia. Y me cuestionaba a mí. Dios está cuestionando. Dios destruyó una ciudad, a Moab, y ellos fueron muy soberbios y arrogantes, orgullosos, altivos. ¡Wow! Cuando una persona es altiva, no busca la palabra de Dios, no busca ayuda. Yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien. Oye, tú eres orgulloso, porque déjame, todas las cosas, a veces en alguna cosa usted necesita ayuda y usted no pide ayuda. Dios destruyó a Moab por orgullosos. Wow, me cuestionó. Y ahora viene el siguiente descendiente, Leloc. ¿Quién era? Los amonitas. Los amonitas, veamos el 49:4. Estoy leyendo versículos de a poquito para que cuando usted en su casa lea verso a verso, se entienda. No diga: Salvador la sacó en la fácil y no quiso hacer el estudio verso a verso. No. ¿Por qué no? Porque es la repetición de la repetidera de lo mismo que está pasando, que están pecando, y Dios toma cuentas y lo destruye. Entonces, yo sé que el Espíritu Santo le hablará a ustedes, que son tan juiciosos en su casa, que van a leer verso por verso, y es unas historias muy bonitas y muy tristes. Ale, Fredcito, el 4. Profecía sobre los amonitas. No, pero... sí. ¿Por qué te glorias de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? Los de Amón habían luchado contra Israel por mucho tiempo. Ellos siempre eran buscando
la oportunidad para atacar. Su confianza está en sus riquezas y su vanagloria, que decían, nadie nos puede vencer. Yo hago las cosas bien. Yo, ¿para qué me arrepiento? Gracias a Dios era una ciudad, personas que pensaban lo mismo. Gracias a Dios ninguno acá pensamos así, pero Dios los consideró como enemigos de ellos. También Dios le trajo juicio a ellos. Muchos estudiosos dicen que porque ellos eran enemigos y buscaban el mal de Jerusalén, de Israel, buscaban el mal de Israel, entonces una consecuencia. Pero ahora venimos con el versículo 7, sí, el 7:49, que es otra ciudad. ¿Cuál es? La quinta, Enón. Esa ciudad era el 16. Miren lo que hacían en esa ciudad. El 16, ¿qué dice? Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienen la altura del monte, aunque haces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. ¡Wow! Tu arrogancia te engañó. Oye, Elón, póngale cuenta de quién era pariente o tenía una relación con alguien. ¿Con quién? Lo de Enón. ¿Tenía una relación con quién? ¿O era cualquier relación tenían lo de Enón? En el primer servicio sí lo dijeron. ¿Ah? Era otro nombre dado a Esaú. Sí, ¿y Esaú quién era? ¿Quién? El hermano de Jacob. ¿Y qué hizo Esaú? ¿Ah? Despreció, vendió la primogenitura, la vendió, su herencia. No, él, por orgullo, por su arrogancia, despreció su heredad, la despreció por ser arrogante. Mire que esta ciudad, estas personas que también eran con él y fueron engañados. A veces nuestra arrogancia nos hace engañar. Wow, yo ponía a pensarme en esos, decía, wow, esa profecía sobre Enón. Tu arrogancia te engañará y su soberbia también lo llevará. Y a veces la arrogancia lo engaña a uno. ¿En qué? En pedir ayuda. ¿Cómo voy a pedir ayuda si yo estoy bien? ¿Cómo voy a decir, oren por mí? Oren por esa necesidad. Eso es arrogancia. ¿Cómo le voy a decirle a mi esposa, oye amor, ayúdame porque no sé? No sé, de pronto ayudarle a mi hija a hacer una tarea. No sé, de pronto hacer un arroz para festejar el Día de la Mamá. No sé, pero ayuda. Pero la arrogancia, no, yo lo sé. Y esa arrogancia lo engaña a uno y lo hace pecar. ¿Cuántas veces ustedes por la arrogante han pecado? ¡Wow! Yo me decía, recuerden que yo estoy mirando los pecados de esta ciudad y los estoy pasando personalmente a mí. ¿Sí? Esa es la aplicación, porque la aplicación son ciudades, ya están en ruina, ya se fueron. Y yo le dije, pero ¿cómo tomo esa aplicación para mi vida? Y yo decía, arrogancia. Tengo arrogancia, la que me engaña. Una arrogancia diciendo, yo, el chico bello, y a la final no soy bello. ¿Sí? Todo el mundo, ay, mire, y yo no tengo músculo y todo fraquito. No, lo está engañando. ¿Sí? Pero aquí pasó lo mismo con ellos y Dios lo destruyó. Y ahora llegó otra profecía contra ¿quién? Damasco. ¡Wow! Damasco, una ciudad. ¿Qué pasó a las puertas de esta ciudad? Damasco. ¿Ah? ¿No le escuché bien? El encuentro que tuvo Pablo con nuestro Señor Jesucristo, sí. Personalmente, cuando yo escucho Damasco, me acuerdo de mi encuentro con Cristo. Para mí Damasco, la palabra Damasco es encuentro con Cristo. Para mí, no es teóricamente, yo sé, no, porque me acuerda que Pablo tuvo un encuentro con Cristo ahí. Y me hace recordar cuando yo tuve el encuentro con Cristo. ¡Wow! Y fue algo sobrenatural. Pero aquí también Damasco fue destruido.
era representante de Siria y fue sentenciada a destrucción. Muchos dicen que fueron enemigos de Israel. La ciudad fue arrebatada y sus hombres también entraron a morir y salieron. Pero acá vienen otras dos ciudades. ¿Cuáles son? El versículo 28. Serar y Azor. Son ciudades que yo no he escuchado sino hasta acá. Pero esas ciudades eran muy ganaderas, muy prudentes, tenían muchas riquezas. Y leamos el 29. Sí, señor. Sus tiendas. Sus tiendas y sus ganados tomarán sus cortinas, y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos, miedo alrededor. Mire, iba a ser fuerte. Ahí ellos vivían en tiendas, eran ganaderos muy organizados. No se menciona la causa de su castigo, pero es posible que hubieran perseguido a Israel y el juicio llegó contra ellos. Y el 8, la otra ciudad es Elán. Elán era castigado. Poco menciona la causa de por qué fue, o no se menciona la causa de por qué fue castigado. Pero dice el 35, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Ellos confiaban que su fuerza no iba a ser destruida, y fue destruida. Pero ahora, en el capítulo 50 y 51, viene ¿quién? Babilonia. Babilonia fue el instrumento de Dios para corregir a Judá y a las ciudades paganas. Pero mire que en el 50:11, ¿qué nos dice? Que ellos fueron instrumento, y mire lo que ellos, siendo instrumento de Dios, mire su actitud. ¿Qué dice en el 11? Porque os alegrasteis, porque os gozasteis, destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba, y relinchasteis como caballo. También le damos el 29 una vez por tiempo. Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que empezar arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadles según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Ensoberbeció. Y acá el 51-55. Porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Mire que Babilonia fue un instrumento de Dios para corregir, pero ellos se alejaron siendo un instrumento para destrucción de las otras personas. Es como muchos cristianos hoy en día ven a su hermano pecar y es, mire que usted pegó, y se ponen feliz, bien hecho y que te hundas en el pecado, y empiezan a sentir un fresco. Cuando usted o yo vemos a una persona pecar, ¿qué tenemos que hacerlo? Llamarlo en amor y mostrarle lo que está fallando, exhortándolo y mostrarle que está fallando, no alegrando, no ponernos felices. Al contrario, cuando una persona peca, a uno le tiene que darle tristeza. ¿Por qué? Porque uno sabe la consecuencia del pecado. Y uno es instrumento de Dios para que esa persona vea en qué está fallando. Pequé, me arrepiento, y ya uno siendo un instrumento de Dios. Pero Babilonia, ellos estaban felices y lo hicieron con tanta felicidad que Dios tomó justicia contra ellos. Porque Jehová derribará a Babilonia y quitará de ellos de las muchas jactancias. Ellos se creían la potencia mundial, lo más grande. Mire que tenemos inmenso, lo vimos como era, inmenso. Somos los chachos. Pero Dios, ¿qué dijo? Se destruyeron. Todas esas ciudades fueron destruidas
porque están confiando en ellos. Todas esas ciudades hicieron pecados y tenían soberbias y veían las cosas que ellos tenían, tanto las cosas materiales como las cosas naturales, y decían, nosotros tenemos y somos mejores. ¿Qué hizo Dios? Lo destruyó. Aquí me llegó a mí, tú eres soberbio. Tu soberbia te lleva a decir, no necesito sus oraciones, no necesito de esa guía pastoral, no necesito esa guía de este líder, porque yo puedo. Tu soberbia, ¿qué te está llevando? Muchas herejías, muchas malas doctrinas se han salido por personas que han pensado así y no le han dado la honra y la gloria a Dios, diciendo, yo no he hecho nada. Dios me da el talento, es Él. Yo sé muy bien que me muero y las cosas quedan acá. Pero muchos tenemos soberbia, y es que y esa soberbia nos está haciendo apartar de Dios. La soberbia nos está diciendo, no, ¿para qué? ¿Para qué usted hace devocional familiar por la noche? ¿Para qué? Si usted está cansado, siga así, no necesita, usted hizo bien su trabajo. Eso le dice la soberbia. Pero cuando uno conoce que nuestro Dios es el creador de todo, lo primero que hace, llega a la casa, venga, reunámonos y hagamos el devocional familiar, démosle gracias a Dios porque estamos reunidos acá. Gracias a Dios nos permitió ir y volver. Démosle las gracias a Dios, alabémoslo y escuchemos nuestra palabra, escuchemos la palabra de Dios para ser edificados. Pero muchos no valoran eso. La soberbia no impide, la soberbia nos hace que usted y yo no tengamos un devocional. ¿Por qué? Primero mi deporte, primero mis noticias, primero mi cansancio y después el devocional. Eso lo hace la soberbia. La jactancia, es que yo estoy bien. El que mire que esté firme, mire que no caiga. ¿Y usted cómo lo va a mirarlo? Por medio de la Escritura. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Él destruyó ciudades muy potentes. Hoy en día, muchas personas, siervos de Dios, ungidos, que han tenido eso y han dicho, yo toco y tumbo y tal. Dios ha permitido que esas personas caigan porque le han quitado el lugar a Él, independientemente en qué pecado hayan caído. Pero mi cuestión es, usted puede mirarte en relación a estas ciudades y decir, estas ciudades fueron destruidas porque no tenían a Dios como su número uno. Lo que hacían ellos era complacerse a ellos mismos. No hacían lo que uno dice, lo que como, lo que bebo, lo que hago. Lo tengo que hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Ellos no lo hicieron, ellos no vivían Corintios 10:31, pero usted y yo lo tenemos. Lo estamos viviendo. Podemos decir, wow, y mirar la historia de siervos de Dios que Dios fueron usados, pero por pronto esa soberbia que llegó en sus corazones por ser usados con Dios, Dios lo apartó, los cortó. Y así fue con esas ciudades. ¿Ustedes cómo están? Es una profecía a otras naciones. Sí, no es para mí, ya esas ciudades fueron destruidas, listo. Pero yo decía, sí, historia, no vienen a escuchar historia. Por eso que léanlo y esa historia es muy buena. Pero a mí me dejó diciendo, mire que cuando una ciudad se cree la Dios la baja. Cuando un hijo de Dios se cree el que no camina sino levita, Dios lo baja. ¿Usted quiere que Dios lo baje? Pongan los pies en la tierra. ¿Y sabe cómo lo va a poner ustedes? En intimidad, humillándose, sirviendo a Él. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, que nosotros cuando estudiemos estos versículos